Hay varias cosas que definen lo que significa ser presbiteriano. Entre ellas, por ejemplo, nuestra relación con la palabra de Dios, nuestra fe en un Dios trino que es soberano sobre la historia. También el hecho de que seamos herederos de la Reforma Protestante del siglo XVI, que precisamente un día como hoy, 31 de octubre, recordamos a partir de uno de sus hitos fundacionales que tiene que ver con la aparición de las 95 tesis de Martín Lutero. Aunque particularmente nosotros como presbiterianos enfatizamos sobre todo en la obra de Juan Calvino. También otro elemento que nos define ya aparece en nuestro nombre, que tiene que ver con nuestro sistema de gobierno, realizado por presbíteros que son elegidos democráticamente por las comunidades locales, y esas comunidades son gobernadas por un consistorio de presbíteros que se dividen entre presbíteros regentes que gobiernan y docentes que enseñan. Estos últimos presbíteros docentes son aquellos que comúnmente llamamos como pastores o ministros del Evangelio. Pero entre uno de los detalles más importantes de una iglesia presbiteriana es que somos una iglesia confesional. Y de eso es lo que quiero hablar en este día, respecto de qué significa y cuáles son las implicancias que trae para nuestra vida como iglesia el hecho de que seamos una comunidad de fe confesional. A partir de ello quisiera trazar primero una subdivisión entre significados de documentos. Están los credos, las confesiones de fe y los catecismos. Los credos son una declaración de fe profesada originalmente por los candidatos a recibir el bautismo, por aquellos que habían pasado por un proceso de catecumenado. Literalmente, credo significa yo creo, y eso da cuenta de un reconocimiento personal de la fe en Dios. La Iglesia Presbiteriana de Chile reconoce con la cristiandad universal los credos apostólico, niceno-constantinopolitano, atanasiano y de Calcedonia. La mayoría de estos credos fueron redactados en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, en los cuales hubo grandes discusiones sobre la divinidad de Cristo. Y para ello, para afirmar tanto la fe en un Cristo que es Señor y Dios sobre todo, pero a la vez también que se hizo hombre, es que se reafirmaron estos credos. Por otro lado, una confesión de fe es una declaración de creencia religiosa formal realizada por una iglesia. En ese sentido, la confesión de fe es un tratado teológico donde se definen los aspectos fundamentales de la fe que una comunidad profesa, pero a la vez también es un documento apologético, de defensa de la fe respecto de doctrinas erróneas. Por ejemplo, si uno revisa la Confesión de Fe de Westminster, uno se va a encontrar que constantemente hay una discusión, tanto con el catolicismo romano, como también con una corriente denominada anabaptismo o de reformas radicales que existió también en dicho periodo. La Iglesia Presbiteriana de Chile reconoce la Confesión de Fe de Westminster, realizada en 1903, de lo cual vamos a hablar en un ratito más adelante. Por otro lado, un catecismo se deriva de una palabra griega traducida como instruir y se aplica a la enseñanza oral y escrita de la fe. De allí viene la palabra catecúmeno, que es la persona que recibe una instrucción sobre la fe antes del bautismo o de la confirmación pública de su fe. Esto debido a que, por ejemplo, nosotros como presbiterianos bautizamos a nuestros niños, pero también a nuestras comunidades llegan personas adultas que no han sido bautizadas. Según sea el caso, es que reciben esta instrucción, ya sea para hacer una confirmación de su fe, como también para recibir el bautismo. Y en ese sentido, la Iglesia Presbiteriana de Chile reconoce los catecismos mayor y menor de Westminster y el catecismo de Heidelberg. Voy a centrarme en esta hora sobre los estándares de Westminster. Y aquí tengo que decir que esto fue definido por una asamblea convocada por el Parlamento inglés entre los años 1643 a 1649, que buscaban en este caso la unidad de las iglesias de Inglaterra, Escocia e Irlanda a partir de una común declaración de fe. Y en ella participaron, según los propios documentos, teólogos doctos, piadosos y juiciosos, que realizaron estas reuniones en la abadía de Westminster. Estamos hablando en este caso de 121 ministros, 10 miembros de la Cámara de los Lores, 20 de los comunes y de representantes de Escocia, estos últimos sin derecho a voto.
los temas en los cuales discutieron fueron la adoración, la doctrina, el gobierno y la disciplina de la Iglesia. Ya al 26 de noviembre de 1646 tenían una primera versión completa de la Confesión de Fe. El 29 de abril de 1647 se entrega, en este caso, una confesión con los versículos bíblicos. La primera versión no tenía versículos bíblicos donde se corroboraran las cosas que se decían en la confesión, y a petición del Parlamento inglés se entrega esta segunda versión. Ya el 27 de agosto de 1647, la Asamblea General de la Iglesia de Escocia adopta como suya esta confesión de fe. Estamos hablando fundamentalmente de la corriente presbiteriana. Por otro lado, el catecismo mayor y menor se produce entre 1647 y 1648 con la aprobación de la Asamblea y luego de la Cámara de los Comunes. En 1648 se aprueba por el Parlamento inglés con enmiendas, en este caso sin el capítulo 30 y 31 y con cambios en los capítulos 20, 23 y 24. Y en 1649 ya se aprueba por el Parlamento escocés sin enmiendas. Fundamentalmente algunas de estas cosas tenían que ver con la potestad del magistrado civil en las decisiones eclesiásticas. Ahora bien, más adelante, cuando ya el presbiterianismo llega a Estados Unidos, en 1788 la Confesión de Fe de Westminster fue aprobada por la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, pero haciendo modificaciones en los capítulos 20.4, 23.3 y 31.2, todos aquellos puntos que eran relacionados con las atribuciones del magistrado civil. Vale decir que en este caso, en un contexto en el cual se produce la confesión de fe para unir a las iglesias de Inglaterra, en la cual había una monarquía absoluta, por lo tanto el magistrado civil, el rey en este caso, tenían la atribución de tomar decisiones relacionadas con la vida y la fe, en un país en el cual se había declarado la independencia de esa monarquía absoluta. Era totalmente contradictorio mantener dichas atribuciones y por lo tanto se produce esta reforma, que es coherente también con los principios bíblicos. Y eso denota también que la Iglesia puede tener reformas a elementos doctrinales siempre a partir de lo que enseña la Escritura. En 1887, la misma Iglesia edita el capítulo 24.4, eliminando la prohibición de casarse con algunos familiares cercanos propios, por ejemplo, los primos fundamentalmente. En 1903, en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, se suman los capítulos 34 y 35 sobre el Espíritu Santo y el amor de Dios y las misiones, más una adenda explicativa de los decretos de Dios y la responsabilidad humana, y también una declaración respecto a los niños que mueren en la infancia, que por defecto, según esta declaración, estarían incluidos en la elección de gracia. Esto suscitó tremendos debates previos hasta que la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos emite esta nueva reforma de la confesión de fe. Es muy interesante que, en términos recientes, el presbítero Eliezer Leal escribió una tesis sobre esta temática donde se aborda la discusión teológica y los alcances históricos que esta decisión tomó y cómo, en este caso no como se ha dicho habitualmente, esta reforma responde a una idea calvinista hablada a lo largo de la historia. La Iglesia Presbiteriana de Chile, por su parte, suscribe la Confesión de Fe de Westminster con todos los cambios realizados entre 1788, 1887 y 1903, salvo esta última adenda explicativa. Ahora bien, hablemos sobre la confesionalidad y la vida de la Iglesia. La confesión, hemos dicho, es una declaración teológica, pero por sobre todas las cosas es también un marco que permite la vida en comunidad y que la solidifica. Al ser entonces una iglesia confesional, podemos decir que somos una comunidad de fe. De otra manera, es imposible desarrollar esa comprensión. Una iglesia confesional es una comunidad que lee y se instruye amando la Biblia como un marco regulatorio para la vida en comunidad. La Biblia entonces es la norma de todas nuestras normas. Nosotros aceptamos estos estándares de fe.
los credos que mencionamos, la Confesión de Fe de Westminster en su versión de 1903, los catecismos mayor y menor de Westminster y a su vez también el catecismo de Heidelberg, los aceptamos como nuestros porque expresan lo que la palabra de Dios dice. Si no fuera así, los rechazaríamos. En ese sentido, nosotros estamos diciendo que la Biblia es la norma de nuestras normas y la confesión y los catecismos son una norma que está debajo de esa norma. Por otro lado, también me parece sumamente importante decir que no hay cristianismo sin confesión de fe. En ese sentido, cada iglesia tiene una propia confesión de fe, tenga un documento que se llame de esa manera o no. Siempre nosotros creemos, y eso que creemos viene a ser nuestra confesión de fe. En la iglesia presbiteriana existe lo que se denomina una suscripción confesional. La suscripción confesional es el juramento que hacen los oficiales de la iglesia, diáconos, presbíteros y pastores, y consiste en una declaración, en un juramento de lealtad a estos símbolos de fe de la iglesia en el momento de su ordenación. Esto implica que cada oficial de la iglesia se comprometerá a enseñar, aconsejar, ejercer el gobierno eclesiástico y todas sus funciones según los parámetros teológicos que la estructura confesional de su denominación establece. Y también implica defender dicha declaración doctrinal cuando sea necesario. La pregunta aquí cae de cajón. ¿Qué pasa con los miembros de la iglesia? A los miembros de la iglesia se le exige la disposición de acatar a las autoridades de la iglesia, las cuales por supuesto tienen que estar sujetas a los estatutos de gobierno de la iglesia y a su confesionalidad. También a someterse a sus estatutos y disciplina y sobre todo a la disposición de aprender y a ser instruido en la escritura según los parámetros confesionales que la iglesia ha establecido. En ese sentido, los miembros de la iglesia no suscriben la confesión, pero viven la comunidad con ella. Y aquí me permito mostrar un esquema donde se reporta la utilidad de las confesiones de fe. En un primer sentido, las confesiones de fe limitan el poder de la iglesia. Esto es, generan un marco regulatorio para la vida en comunidad y también para el desarrollo del liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia tiene que actuar dentro de ese marco regulatorio. Por otro lado, ofrecen breves resúmenes de fe. Si uno quiere, por ejemplo, conocer elementos centrales de la teología cristiana, la confesión de fe es un documento que nos sirve para aquello. También nos permite distinguir apropiadamente a oficiales de miembros de la iglesia. Ya veíamos que los oficiales suscriben la confesión de fe mientras que los miembros no. Eso reporta un elemento muy bíblico, que a quien más se le da, más se le pide, y denota los grados de responsabilidad que cada miembro de la iglesia tiene. Los oficiales de la iglesia tenemos mucha mayor responsabilidad que los demás miembros de la iglesia. Y eso se denota también en el ejercicio de una confesionalidad. Enfatizan lo que es importante. Esto es, por ejemplo, nuestra confesión de fe tiene 35 capítulos. Y esos 35 capítulos son 35 cosas fundamentales para nuestra doctrina, para nuestra vida como iglesia. Lo demás es tema secundario. Esto quiere mostrarnos que estamos de acuerdo en 35 cosas. Y eso es decir harto en una comunidad. Y nos debiese alegrar que estamos de acuerdo en 35 cosas que son fundamentales. Cualquier otra temática que exceda los límites de aquello es secundario. Por lo tanto, puede estar sujeta a discusiones, interpretaciones diferentes por los miembros de la iglesia, y eso se debe manifestar en un marco tanto de libertad, de amor, de criterio, de dominio propio. Si convertimos lo secundario en fundamental, con ello estamos conduciendo, o plantando más bien, la semilla para divisiones de la iglesia que claramente atentan contra una cuestión que es fundamental en la Biblia, que es la unidad del cuerpo de Cristo. También las confesiones de fe relativizan el presente y nos conectan con el pasado. Para decir, aquí no estamos inventando la pólvora. Creemos y somos parte de una iglesia que tiene una tradición, una historia, una larga data. Y reconocemos esa tradición no como tradicionalistas, sino reconociendo aquello que nuestros hermanos hicieron en el pasado.
nos conectan, en este caso, entre otras cosas, a la reforma del siglo XVI y a la creación de declaraciones doctrinales y confesionales dentro del siglo XVII. Y por otro lado, reflejan la sustancia de nuestro culto. Si hay algo maravilloso en la Confesión de Fe de Westminster, es que constantemente está apelando a la gloria de Dios. El tema de la adoración en la Reforma Protestante fue un tema fundamental, central, una adoración sustentada en la Escritura. Y conociendo al Dios Todopoderoso es que podemos adorar adecuadamente. Y la confesionalidad claramente nos ayuda a eso. Para tener presente, aquí me parece pertinente citar a Timothy Keller, que señala en su libro Iglesia Centrada. Una confesión es una serie de respuestas de la Biblia a una serie de preguntas que la Iglesia está requiriendo de ella. Hay algunas preguntas que casi todo el mundo le hará a las Escrituras, pero ninguna persona o grupo hará todas las preguntas que puedan hacerse sincera y provechosamente. Las preguntas de cada iglesia dependen de su experiencia, ubicación social, periodo histórico y situación cultural. Esto nos quiere plantear lo siguiente, que en realidad la confesión de fe es un documento que nosotros certificamos, suscribimos quienes somos oficiales de la iglesia, pero eso no denota la imposibilidad de la iglesia para hacerse preguntas en el presente. Claramente hay algunas cosas que los hermanos que escribieron la confesión de fe no se preguntaron y que nos reportan desafíos, y tenemos la tarea fundamental como iglesia de realizarnos preguntas también en el presente y contestar también los desafíos que se nos reporta hoy día. Y tenemos, gracias a Dios, trabajo avanzado con una confesionalidad hecha antaño. También nos reportan una necesidad, que es tener un periodo de catecumenado. Necesitamos un catecumenado, porque esta catequesis, instrucción o discipulado nos reportan elementos para la adoración pública y la vida de la iglesia. Y en ese sentido el catecumenado es mucho más que un set de clases sobre la confesión, sino que también es participación en la vida comunitaria. Por su parte, los miembros necesitan ser examinados para lograr entender cómo el Evangelio ha producido efectos en toda la vida. Y por su parte, eso nos hace recordar que no existe la posibilidad de disociar los derechos y deberes en la vida de la iglesia. La comunidad trae desafíos y trabajos. La comunidad es más que relaciones de consumo. La comunidad es comprometerse con lo que ella cree y cómo ella vive. Para reflexionar, Calvino diría que nuestra originalidad está en no ser originales. Y el llamado entonces, y el llamado que nos hace también la Reforma Protestante, es atenernos a lo que la Escritura expresa con toda claridad. Y a partir de eso, no tener temor de reconocer y tener por verdad lo dicho por algunos hermanos en el pasado, y también por algunos hermanos en el presente, siempre y cuando se atengan a lo que dice la Escritura, con la posibilidad certera de que no están expresando la totalidad de la fe también. O sea, queda mucho trabajo por realizar. También decir que nuestra teología sirve a nuestra fe basada en la Escritura. Es fundamental comprender la doctrina bíblica, conocerla. Y el resumen que nos provee la confesión de fe es un primer paso para acercarse a esta doctrina que claramente va a enriquecer y fundamentar nuestra fe en Jesucristo. Y finalmente decir que no hay una teología cerrada, porque la Escritura siempre va a seguir hablando al creyente de cada hoy de la historia, de cada presente en la historia. La confesión dice todo lo que nosotros creemos, pero no es todo lo que creemos. Podemos seguir pensando la teología. La revelación bíblica está cerrada. Ella es toda la palabra de Dios. Nuestra reflexión teológica puede ir avanzando conforme avanza también el tiempo hasta que el Señor venga. Que Dios les bendiga.